René Descartes nació el 31 de marzo de 1596, en La Turena, hoy en día llamada Descartes en su honor. Fue un filósofo, matemático y físico francés, considerado como el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna, así como uno de los epígonos con luz propia en el umbral de la revolución científica. En física está considerado como el creador del mecanismo y en matemática de la geometría analítica. Se lo asocia con los ejes cartesianos en geometría, con la iatromecánica y la fisiología mecanística en medicina, con el principio de inercia en física, con el dualismo filosófico mente-cuerpo y el dualismo metafísico materia y espíritu. Su método filosófico y científico que expone en reglas para la dirección de la mente y más explícitamente en su discurso del método. Establece una clara ruptura con la escolástica que se enseñaba en las universidades. Está caracterizado por su simplicidad y pretende romper con los interminables razonamientos escolásticos. Toma como modelo el método matemático, en un intento de acabar con el silogismo aristotélico empleado durante toda la Edad Media. Consciente de las penalidades de Galileo por su apoyo al copernicanismo, intentó sortear la censura disimulando de modo parcial la novedad de las ideas sobre el hombre y el mundo que exponen sus planteamientos metafísicos, unas ideas que supondrán una revolución para la filosofía y la teología. La influencia cartesiana estará presente durante todo el siglo XVII. En septiembre de 1649, la reina Cristina de Suecia llamó a Descartes a Estocolmo. Allí murió de una neumonía el día 11 de febrero de 1650, a los 53 años de edad, acabando pues con el primer gran peso que se dio para lo que hoy conocemos como ciencia moderna actual. Al aplicar el primer principio del método y el uso de la intuición, Descartes ha dado con la primera verdad y a partir de ella debe deducir la existencia de la realidad del mundo de las cosas materiales. La respuesta a este problema la da mediante la teoría de las ideas. La idea es un pensamiento que es representación de algo. Descartes la define así como aquella forma de todos nuestros pensamientos por cuya percepción inmediata tenemos conciencia de ello. Existen tres tipos de ideas. Ideas adventicias. Son ideas extrañas que no provienen del propio pensamiento, sino que parecen provenir del exterior, siendo su causa la percepción sensible. Un ejemplo de esto es el calor, la suavidad o rugosidad de las cosas, el color, la dureza, etc. Ideas facticias. Son aquellas que la mente construye a partir de otras. Podemos decir que son ideas creadas por la imaginación. Las ideas de centauro, sirenas y unicornio son un ejemplo de este tipo de ideas. Las ideas innatas son las ideas que posee por sí mismo el pensamiento. Descartes no afirma que todos nazcamos con esos conocimientos de manera consciente, sino que son ideas connaturales a la razón porque ésta posee una predisposición natural a formarlas. Son ideas, pues, que brotan de manera natural, espontánea e inmediata de nuestro pensamiento, ideas cuya existencia corresponde a nuestra naturaleza. Un ejemplo de las ideas innatas son el pensamiento, la existencia y la idea de infinito. Argumentos de la existencia de Dios. Tres serán los argumentos que empleará Descartes para su demostración de la existencia de Dios. Primero, el argumento de Dios como causa de mi ser. Segundo, el argumento de imperfección y dependencia. Y tercero, el argumento ontológico. El argumento de Dios como causa de mi ser utilizará la versión cartesiana que se caracteriza por las siguientes variantes. Primero, soy consciente de mi imperfección. Me doy cuenta de mi limitación precisamente por mi ignorancia, por el hecho de que dudo. Si fuese absolutamente perfecto y la causa de mi propio ser, me habría creado como sabio, no como ignorante. Segundo, contingencia de mi ser. No se refiere solo al hecho de que haya necesitado de otro ser para existir o empezado a ser, sino también a mi incapacidad para mantenerme en el ser, a mi incapacidad para continuar viviendo solo a partir de mí mismo. La fragilidad de mi existencia es tal que en cualquier momento podría no existir. Descartes llegará a Dios más que como consecuencia de que Él necesario para explicar nuestra creación, porque es necesario para explicar la conservación de nuestro ser. Y tercero, a continuación plantea la hipótesis de que tal vez yo no dependo de Dios, sino de algo menos perfecto que Dios, y la rechazará mediante las referencias a dos principios. Primer principio, en la causa debe haber tanta realidad como en el efecto.
Si yo soy un ser pensante, solo un ser pensante puede haberme creado. Segundo principio, si ese ser pensante no es la causa de sí mismo, entonces otro debe haberlo creado. Pero la serie no puede ser infinita, porque en tal caso no cabría dar cuenta de mi existencia actual, y menos aún de la conservación de mi ser. Luego, Dios existe. El ser del que dependo tiene que tomar su origen y existencia de sí mismo. En conclusión, si yo fuese la causa de la realidad objetiva de la idea de perfección, mi realidad formal o en acto debería ser proporcional a esa idea. Pero es evidente que no lo soy. Por tanto, si poseo la idea de perfección y no poseo la perfección que pudiera ser su causa, yo no puedo ser la causa de esa idea ni de mi propio ser. De esto se deduce que la causa de mi idea de perfección es alguien tan perfecto que ese no puede ser más que Dios. Segundo argumento. El argumento de imperfección y dependencia. Comienza distinguiendo dos aspectos en las ideas. Primera idea. Las ideas en cuanto a actos mentales son acontecimientos mentales. Todas pertenecen a la realidad psíquica. Segunda idea. La idea en cuanto posee contenidos objetivos, es decir, todas las ideas son en un sentido semejante y en otras distintas. Por ello, cada idea es distinta. Introduce el principio metafísico de que la realidad se encuentra en el efecto. No puede ser a la realidad de la causa. Si nos preguntamos cuál de todas nuestras ideas es la más perfecta, cuál tiene más realidad objetiva, tendríamos que decir que la idea de Dios. La idea de Dios es la idea del ser sumamente perfecto. Este argumento está basado en dos apoyos. Primer apoyo, la teoría de la realidad objetiva de las ideas. Como hemos dicho antes, la realidad objetiva de una idea es la imagen que representa algo. Descartes nos explica que, para que una idea tenga tal realidad objetiva, debe haberla recibido sin duda de alguna causa, en donde haya tanta realidad formal, por lo menos cuanta realidad objetiva contiene la idea, pues si supone que en la idea hay algo que no se encuentra en su causa, tendrá que haberla recibido de la nada. Segundo apoyo, la aceptación de la proposición de la nada. Nada viene, o lo que es lo mismo, la idea como realidad objetiva o representación de una cosa ha de tener una causa real que sea proporcional a la idea. Por ejemplo, la idea de un ser infinito no puede haber sido causada por mí mismo, puesto que yo soy un ser finito, sino que debe haber sido causada por un ser cuya realidad formal sea proporcional a la idea, en suma, por un ser infinito, es decir, Dios. Tercero, el argumento ontológico. Este argumento pretende ser una prueba de la existencia de Dios partiendo de la idea misma de Dios como la de un ser absolutamente perfecto. Este argumento mantiene que concebir a Dios es casi la misma cosa que concebir que existe. Los pasos se encuentran en las meditaciones metafísicas y son los siguientes. Todo lo que conozco clara y distintamente como perteneciente a ese objeto, la pertenecen realmente. Por ejemplo, las propiedades que percibo clara y distintamente que pertenecen a un triángulo, le pertenecen realmente. En la idea de Dios está comprendido el ser absolutamente perfecto. Lo concebimos como un ser omnisciente, omnipotente y extremadamente perfecto. Descartes considera que el existir realmente hace de algo más perfecto que el existir meramente en el pensamiento o que la mera posibilidad de existir. Por todo lo dicho, la existencia necesaria y eterna está comprendida en la idea de un ser absolutamente perfecto. Luego, Dios existe. Si analizamos detenidamente la hipótesis que propone Descartes sobre la existencia de Dios, nos percatamos que hoy en día mucha gente no está de acuerdo con ella. Descartes propuso que Dios existía a través de tres argumentos, los cuales han sido citados anteriormente. Estas tres ideas pudieron ser ciertas en la época de Descartes y en los años posteriores, ya que durante muchos años se ha considerado a Dios como fuente de creación, sabiduría y todopoderoso. Esto podemos observarlo si volvemos al siglo XVIII, cuando la Iglesia ejercía una gran influencia y se ocupaba de la educación de los niños, a los cuales mostraban que todo había sido generado por Dios. Pero, si ahora pensamos en la actualidad, nos fijamos que la creencia en Dios está en declive. Ahora la enseñanza religiosa ya no es obligatoria, sino opcional. Por otro lado, observamos que Descartes inventaba hipótesis falsas para someter a duda todo, pero también podría haber sometido a duda la existencia de Dios. Las demostraciones de la existencia de Dios han caído en desuso. Se considera que no es posible demostrar la existencia de Dios ni desde la ciencia, porque su propio método se lo impide, ni desde la filosofía, ya que no existe ningún argumento válido.
Esto no lleva a pensar que creer en Dios sea algo absurdo, pero sí que queda apartado al ámbito de la fe, y como una opción vital, en la cual la existencia de Dios da sentido a un orden moral, que sustenta la vida de muchas personas, aunque ciertamente para el ateo inaceptable.